Estamos con Carlos Bancayán Yontoc, año 1943, Chiclayo. Él es un miembro de la generación del 60. Carlos, cuéntanos cómo son tus inicios literarios, cómo es que nace en ti esa necesidad vital de crear poesía y meterte al mundo del arte. Bueno, te contaré, Nicolás, que en el Colegio San José tuvimos un excelente profesor de literatura, don Rubén Barrenechea Núñez, que nos motivaba y nos hacía, intercalando dentro de su currícula, nos pedía que redactáramos. Entonces eso estimulaba la creatividad primigenia de algunos muchachos inquietos. Más adelante, ya en la ex Universidad de Lambayeque, en la Facultad de Estudios Generales, se presentó un excelente maestro, Winston Orrillo Ledesma, maestro poeta, que asimismo nos incentivaba a desarrollar la inquietud literaria de algunos jóvenes que ya teníamos un poco de inquietud literaria. Por supuesto, también fue excelente asesor de nuestro grupo juvenil, el recordado profesor y poeta mayor Alfredo José Delgado Bravo. ¿Qué recuerdos hay de esta época en la convergencia del Río y de Alba? Cuéntanos cómo sesionaban, cómo se reunían, cuál era el procedimiento de la lectura, de las correcciones. Te puedo contar de Alba, que fue un grupo juvenil muy agradable, muy motivador, muy amical. Nos reuníamos en la casa alternativamente en casa de los correspondientes amigos. Nos íbamos donde Beatriz Moreno, nos íbamos a la casa de Carlos Bancayán y compartíamos música, conversación y también creaciones primigenias. Habían elementos comunes entre Alba y el Río, por ejemplo José Díez Salazar, que a la fecha está en Holanda desde hace muchos años, porque todavía no se definía esa divergencia, digamos así, que hubo más adelante de los integrantes de Alba que desembarcamos en ADEL, Asociación de Escritores Vallecanos. Unos y otros se perfilaron en el Río con la asesoría del profesor que ya te mencioné antes, Winston Orrillo Ledesma. Los de Alba éramos asesorados por Alfredo José Delgado Bravo cuando ya constituíamos ADEL. Se tiene la idea que de alguna manera el Río era un grupo que tenía una inclinación política por las ideas socialistas de la época, y con lo de Alba, ¿qué pasaba? En Alba no había esa inclinación, digamos así, cuasi militante en lo literario. En el Río sí. Incluso los jóvenes del Río publicaron una revista de nombre homónimo en que volcaba sus inquietudes de manera muy gráfica, muy definida. En Alba había una simpatía, digamos así, pero como no llegábamos a militar literariamente, no coincidíamos en esa actitud decidida que sí ostentaba el Río con Winston Orrillo, que era un integrante de matiz político muy definido también. ¿Cuál es el momento o el año de mayor convergencia, de mayor afluencia, donde se dan estos acontecimientos de la efervescencia de Alba y el Río? Alrededor de 1968 a 1975. Fueron largos años de unas actividades muy bonitas. Hacíamos recitales, teníamos audiciones radiales, traíamos personas de fuera y fueron épocas de vibración muy intensa, muy interesante, modestia aparte, para no solamente quienes conformábamos los grupos, sino para la colectividad literaria. Por aquella época también la Casa de la Cultura convocó a un concurso departamental Poeta Joven de Chiclayo, en el que ganaron Francisco Sarrete Asensio, compartiendo con, se me da el nombre del poeta, y Carlos, el primer premio, y Carlos Bancayán obtuvo el segundo. Eso fue en los años 65. Bajo la asesoría y la batuta de don Alfredo José Delgado Bravo, hay muchas anécdotas que cuentan varios integrantes de Alba. ¿Qué anécdotas recuerdas tú de las más sabrosas, las más interesantes en el aspecto literario? Bueno, es importante señalar que Alfredo José nos exigía escribir un poema cotidiano y era obligatorio a cada reunión semanal que realizaba el grupo llevar un poema que era sometido al juicio de todos.
Alfredo José, con esa enjundia y ese fino humor que lo caracterizaba, cuando le tocaba leer a uno que él sabía que no escribía mucho, le decía: a ver, tú ahora perpetra tu poema. Era un hombre muy motivador y por supuesto que nos enseñó y nos insufló esa disciplina que exige, como todo oficio, también el arte literario. Tú has incursionado no solamente en la poesía, has incursionado también en la parte de la narrativa, el ensayo. Cuéntanos de cómo surge alternativamente tu afición por el ensayo, que es una de las cosas que también cultivas con mucho estilo, con mucha certeza. Mira, supongo que se debe a una serie de factores, en especial inquietudes. Ya desde los años 60 se vislumbraba el deterioro ecológico, es una de las materias que me ha ocupado desde siempre. Otros aspectos en cuanto a lo educativo, siempre he observado lo que todos vemos, una cargazón en cuanto a tareas literarias que no son metodizadas en los programas de enseñanza secundaria. Y acerca de esto me he sentido llamado a escribir. Entonces han surgido trabajos tipo ensayos breves que luego he desarrollado para constituir un libro que ojalá conozcas. Se llama Poliedro, que contiene 4 ensayos de regular extensión. A la fecha sigo escribiendo también ensayos que permanecen inéditos. Hablemos de tu obra en general, la que está publicada, los títulos, más o menos las fechas que recuerdes, y hablemos de aquella producción inédita, para que de alguna manera se sepa qué es lo que has publicado y qué es lo que tienes en proyecto. Bueno, tengo 3 poemarios publicados, 4 con una antología que tú prologaste. El primero es de poemas de primera juventud, se titula Poema Disperso, del año 75. El segundo es Sentidumbre de la costumbre de sentir, en el año 79. El tercero es Pastor de colibríes, en el año 94. Y el último es del año 8, se llama Pétalo Canal. Y es una antología de los 3 poemarios anteriores con una estancia de poesías nuevas. En cuanto a narrativa, tengo publicado un libro de cuentos titulado Las Formas, y en cuanto a ensayo, tengo publicado Poliedro. Esos son los 6 trabajos éditos. En cuanto a inéditos, tengo, como te decían antes, ensayos, unos literarios, otros, digamos así, filosóficos. Tengo una novela inédita y tengo también cuentos inéditos que justamente estoy revisando porque de repente venimos a publicar. ¿El nombre de la novela? El enviado, es un título tentativo. Más o menos, danos algún argumento general para que se tenga. Bien. A todos nos apasiona, bueno, o a una buena mayoría, el tema religioso, que desarrollo en el cuento que da título a mi librito, Las Formas. En esta novela, El enviado, desarrollo también el tema de un Jesucristo, digamos así, desmitificado. Y lo engarzo con una serie de aproximaciones filosóficas, esotéricas. Yo soy un apasionado de la buena ciencia ficción. Y desde ese ángulo perfilo también el argumento de un Jesucristo muy singular que se engarza dentro de la historia de la humanidad. Eso es en línea muy general. Hablemos un poco de la especialidad misma. Tú eres un profesor de ciencias, básicamente de matemática. ¿Cómo es que así has logrado conjugar la ciencia con la humanidad, con las humanidades? De alguna manera el arte pareciera como que está alejado, pero en el caso tuyo ha habido un sincretismo. ¿Podríamos decir que la ciencia te ha ayudado a ser metódico? Definitivamente. El estudio de la matemática es una verdadera disciplina, como se sabe. Luego he tenido la fortuna de tener una excelente preparación secundaria, con muy buenos profesores en el Centenario Colegio San José. Y más adelante también he tenido la fortuna de estudiar en la ex Universidad de Lambayeque. Que existía, como sabemos, la Facultad de Estudios Generales, en que se estudiaba durante 2 años los cursos de filosofía, literatura, física, arte, que fueron una excelente preparación para todos los profesionales que luego pasaban a especializarse en ingeniería, pedagogía, medicina, etc. Entonces, esa preparación, digamos, polifacética, me ha servido para perfilar
una disciplina, ¿no?, que es muy necesaria, y como decíamos antes con relación a la anécdota